¿Qué tal? Bienvenidos a la clase de sistemas de potencia. En esta sesión vamos a abordar el tema de la impedancia en líneas de transmisión. Concretamente vamos a abordar el tema de la resistencia de los conductores en líneas de transmisión de potencia eléctrica y vamos a resolver, de hecho está resuelto en la bibliografía recomendada, pero vamos a abordar a detalle el ejercicio 4.1 de la bibliografía Análisis de sistemas de potencia de los autores John Grainger y William Stevenson. Bien, ustedes recordarán que un sistema de potencia lo podemos representar por medio de un diagrama unifilar, como el que se muestra aquí en la primera figura. Aquí hay un sistema eléctrico de potencia bastante sencillo, en donde tenemos un generador, un transformador, otro transformador y una carga. Generalmente tenemos un generador que genera energía eléctrica en baja tensión. Tenemos un transformador en la subestación de la zona de generación que se encarga de elevar la tensión para transmitir esa energía eléctrica en alta tensión hasta que en una subestación receptora la energía vuelve a reducirse en cuanto a tensión para poder alimentar ciertas cargas. Entonces hay una sección que está entre los transformadores, entre las subestaciones generadoras, en la sección de generación, y las subestaciones en la sección de reducción o de consumo, que es la línea de transmisión. Esta línea de transmisión pues es el instrumento es el sistema, es el elemento del sistema de potencia que permite transportar la energía eléctrica desde la zona de generación hasta la zona de consumo. Como vamos a ver más adelante en sesiones posteriores, esta línea de transmisión se va a poder representar por medio de circuitos simplificados. Recuerden que el diagrama unifilar representa un sistema trifásico, un sistema de tres fases, fase A, fase B y fase C, cada una desfasado 120 grados respecto a la otra, entre ellas. Entonces, una simplificación cuando el modelo, cuando la línea de transmisión o cuando el sistema eléctrico de potencia está trabajando en condiciones balanceadas es una representación por medio de una sola fase. Y en la representación en por unidad nosotros vamos a poder tener representaciones de la línea de transmisión con un circuito similar a este. Hay diferentes representaciones de líneas de transmisión dependiendo de la longitud que tenga la línea de transmisión. Pero por ejemplo, aquí se indica en este circuito un extremo emisor de la línea de transmisión, que sería el extremo izquierdo o de donde sale la energía eléctrica, un extremo receptor de la línea de transmisión, que es donde se recibe la energía eléctrica, que sería justamente en este extremo de la línea de transmisión. Y tenemos algunos elementos que se identifican aquí, por ejemplo, una resistencia que está en serie en la línea de transmisión, una inductancia que está en serie en la línea de transmisión, una capacitancia y aquí indicada con una G, una conductancia, o aquí está dibujado como una resistencia. Estos parámetros tienen cierto significado físico, representan, por ejemplo, esta resistencia representa las pérdidas que se producen en un conductor debido a esta resistencia. Esta inductancia representa la reactancia debido a los campos magnéticos que se producen en los conductores. La capacitancia, indicada aquí, representa el efecto capacitivo que se tiene entre un conductor y tierra o entre conductores debido al campo eléctrico que se genera en los conductores. Y esta resistencia que está aquí representa las pérdidas de energía eléctrica por fugas de corriente hacia tierra. Entonces, los parámetros de la diapositiva anterior se pueden dividir para las líneas de transmisión en parámetros serie o parámetros en paralelo. La resistencia de los conductores y la inductancia de los conductores son los parámetros que están en serie.
Los parámetros que están en paralelo serían la capacitancia y una conductancia. Como se comentaba, la resistencia de los conductores es la causante de las pérdidas de energía eléctrica en los conductores eléctricos, sobre todo en conductores que son extremadamente largos, que tienen longitudes muy grandes, como son en las líneas de transmisión, donde hay líneas de transmisión que llegan a medir pues varios cientos de kilómetros. Por ejemplo, las líneas largas o extra largas. Entonces, conductores tan largos presentan una resistencia eléctrica muy grande y por lo tanto también presentan pérdidas pues bastante grandes. Entonces, el parámetro de la resistencia es uno de los parámetros importantes a analizar. Otro de los parámetros importantes, parámetros en serie de los conductores de líneas de transmisión, es la inductancia. Esta inductancia se va a deber a que cuando circulan corrientes por conductores, como se muestra aquí, se producen campos magnéticos. Entonces, el conductor está dentro del efecto de un campo magnético con varias líneas de flujo, pero además está expuesto a otros campos magnéticos provenientes de otros conductores, que sería que darían origen a lo que sería la inductancia en serie de los conductores, una inductancia propia más una inductancia debido a los campos magnéticos de otros conductores. Tenemos además que los parámetros que se representarían en paralelo, por ejemplo la capacitancia, se deben a campos eléctricos que se generan entre conductores. Recuerden que cuando tenemos dos conductores o dos placas, como serían en este caso un conductor aquí y otro conductor acá, y están separados por medio de un aislamiento, en este caso el aire, se produce un efecto capacitivo debido al campo eléctrico que se genera entre estos dos conductores. Entonces, ese efecto capacitivo pues se va a tomar en cuenta en los modelos de líneas de transmisión, sobre todo cuando los modelos son de longitud media o longitud larga, lo cual vamos a definir un poco más adelante. Tenemos el otro parámetro de conductancia que veíamos en la diapositiva anterior, que representa una resistencia conectada a tierra, y básicamente eso representa las pérdidas, las fugas de corriente que se producen hacia tierra. Ustedes observan en las líneas de transmisión, por ejemplo, que hay aislamientos. Estos cables que viajan a través de las líneas de transmisión están sostenidos por medio de aisladores, que son cadenas de discos como este que se muestra aquí. Un ejemplo de fugas de corriente es cuando estos aisladores, que son de material porcelana o material de vidrio, materiales aislantes, que logran sostener los conductores de tal forma que no se da un contacto eléctrico, contacto físico directo entre los conductores y la estructura metálica de la torre, por lo tanto hay un aislamiento. Una fuga de corriente se puede dar por medio de estos aisladores cuando estos aisladores presentan cierto grado de contaminación. Por ejemplo, en las cercanías de playas, costas, el ambiente suele ser muy salino, y si se acumulan muchas sales minerales sobre estos conductores, sobre estos aisladores, estos tienden a volverse conductores. Aunque no sean conductores perfectos, basta con una cierta contaminación para que empiecen a conducir pequeñas cantidades de corriente. O cuando los aisladores se dañan, los aisladores pueden dañarse por esfuerzo mecánico, por vibraciones, por vandalismo, etcétera. Entonces, cuando los aisladores sufren cierto daño o están contaminados, estos pueden dar lugar a pequeñas fugas de corriente, corrientes que fluyen desde el conductor a través de la torre y hacia tierra.
Entonces, ese efecto de fugas de corriente pueden representarse por una resistencia que generalmente pues es una resistencia grande. Para evitar usar valores grandes, lo que se usa es el inverso de, de la impedancia a tierra, conectada a tierra, que sería la admitancia. La componente real de la admitancia pues es la conductancia. Y este sería entonces el otro parámetro en paralelo. Tenemos que los principales tipos de conductores utilizados en las líneas de transmisión son conductores de aluminio. Al principio de la implementación de los sistemas de potencias se acostumbraba a usar conductores de cobre en las líneas de transmisión, ya que ustedes sabrán que el cobre tiene una resistividad menor, es un mejor conductor que el aluminio. Pero resulta que el cobre es un poco más pesado que el aluminio y se ha decidido utilizar, sobre todo en las últimas décadas, los materiales de aluminio, aunque los materiales de aluminio resultan con mayor resistividad. Si se incrementa la sección transversal de estos conductores, pues se puede reducir la resistencia que presentan estos conductores, pero además resultan más ligeros. Y el incrementar la sección transversal, es decir, el área que se muestra aquí de estos conductores, tiene un efecto de reducir un fenómeno llamado efecto corona. El efecto corona es se produce por la ionización del aire alrededor del conductor, sobre todo en las líneas de muy alta tensión. Entonces, cuando se ioniza el aire y se empieza a romper la rigidez dieléctrica del aire alrededor del conductor, empieza a haber ciertas chispas, ciertos zumbidos que pues producen ciertas pérdidas también de energía eléctrica. Es un efecto indeseable el efecto corona en los conductores. Entonces, el aumento de la sección transversal de los conductores en las líneas de transmisión ayuda a reducir precisamente esos efectos. Los principales materiales, como comentaba, para las líneas de transmisión, para los conductores de las líneas de transmisión, pues son mezclas de aluminio con aleaciones. Por ejemplo, se pueden identificar en tablas de conductores para líneas de transmisión los conductores de aluminio con el código AAC, conductores puramente de aluminio, conductores con aleación de aluminio, AAAC, los conductores de aluminio con alma de acero, los llamados ACSR, y los conductores de aluminio con alma de aleación, los ACAR. Estos serían pues palabras clave que resumen la estructura, la composición del conductor. Aquí, como vemos, tenemos un conductor que es de aluminio, de los que se utilizan para líneas de transmisión, conductor de aluminio. Pueden notar también en esta figura de abajo que están compuestos por diferentes capas. En la figura de abajo se aprecia, por ejemplo, un conductor que tiene dos materiales diferentes. Por ejemplo, puede tener 4 capas, no sé si se alcanza a ver, dice 4 diagonal 3. Eso quiere decir que tiene 4 capas de 4 conductores de aluminio por 3 conductores de acero. ¿A qué se refiere el conductor de aluminio con alma de acero? Pues se refiere a que en el conductor se usan varias capas de aluminio, de conductor de material aluminio puro, y algunas capas, por ejemplo las internas, de material de acero, lo que sería el alma del conductor. Esto se hace para poder dar rigidez al conductor, para que soporte esfuerzos mecánicos, movimientos debidos al viento, oscilaciones y pues esfuerzos mecánicos en general.
Entonces, la estructura de los conductores, sobre todo de los ACSR, usualmente se indican con un número diagonal, otro número, en este caso 12 diagonal 7, indica 12 conductores de aluminio, 7 conductores de acero, y pueden tener diferentes distribuciones como las que se muestran aquí abajo. Además, observen que el conductor presenta cierto trenzado, es decir, el enrollamiento de los conductores girando alrededor de los conductores internos, se le denomina trenzado del conductor. Bien, la resistencia de los conductores, como se comentaba, es uno de los parámetros más importantes para los conductores de líneas de transmisión, porque va directamente relacionado con las pérdidas de energía eléctrica, las pérdidas de potencia, que es algo que se cuida bastante. Este es el parámetro que más influye en las pérdidas de líneas de transmisión. La resistencia efectiva de un conductor está asociada a las pérdidas del conductor y a la corriente eficaz que circula a través del conductor, de acuerdo a esta expresión. Si nosotros podemos medir las pérdidas y podemos medir la corriente, nosotros podemos calcular lo que se denomina resistencia efectiva de un conductor. La resistencia efectiva entonces va a ser la relación de las pérdidas de potencia en el conductor, en un conductor, en watts, unidades watts, entre la corriente eficaz o magnitud de la corriente eficaz que circula a través de ese conductor. El resultado quedará en ohms. Tenemos otra definición que es la resistencia en un conductor en corriente directa. Vamos a diferenciar entre este valor de resistencia, el valor de resistencia efectivo, el valor de resistencia a corriente directa y en la siguiente diapositiva el valor de resistencia en corriente alterna. El valor de la resistencia de un conductor en corriente directa lo podemos calcular con una expresión bastante conocida que sería resistividad ρ multiplicado por la longitud del conductor dividido entre la sección transversal en el área de la sección transversal del conductor. El resultado será en unidades ohms, unidades de resistencia. Aquí hay que aclarar que la resistividad pues va a depender del tipo de material. Como los conductores de las líneas de transmisión son comúnmente de aluminio, aquí escribí nada más el valor de resistividad para el aluminio, que sería 2.83 por 10 a la menos 8 ohms por metro o de 17 ohms por circular 1000 sobre pie. Pero aquí aparece una unidad eh, pues no tan convencional, ¿no? En otros ámbitos de ingeniería, pero bastante utilizado en lo que son secciones transversales de conductores eléctricos, que es el circular 1000. Esta es una unidad de área que mide área. Un circular 1000 o C1000 es el área de un círculo que tiene un diámetro de un 1000. Un 1000 es una milésima de pulgada, entonces aquí tenemos una equivalencia. Un 1000 es igual a una milésima de pulgada. Entonces el C1000 es una unidad de área. Podemos determinar algunos factores de conversión, por ejemplo, un milímetro cuadrado equivale a 1973.6 circular 1000 o un circular 1000 equivale a 5.067 por 10 a la menos 4 milímetros cuadrados. Entonces es costumbre encontrarse valores de resistividad que están en términos de unidades circular 1000 en diferentes tablas de fabricantes. Vamos a tener también que el comportamiento de la resistencia de los conductores cambia cuando operan en diferentes temperaturas. Si un conductor opera a 20 grados centígrados, tiene una resistencia diferente
a que si el conductor está operando a una temperatura de 50 grados centígrados. Un incremento en la temperatura tiende a incrementar la resistencia de los conductores. Bueno, de la mayoría de los materiales. Hay uno que otro material por allí que pues tiene un efecto contrario, ¿no? Pero la mayoría de los conductores eléctricos tiende a incrementar su resistencia cuando se incrementa la temperatura a la que está operando. Entonces tenemos en esta gráfica que la resistencia tiende a incrementarse de forma lineal cuando se incrementa la temperatura de operación. Entonces se puede modelar, se puede obtener una ecuación matemática para determinar, por ejemplo, extrapolar el valor de una resistencia y predecir qué valor de resistencia va a tener algún conductor a una temperatura diferente. Por ejemplo, si R1 opera a una temperatura T1 y queremos conocer la resistencia de R2 a una temperatura T2, pues bastaría hacer algunas operaciones con las ecuaciones de esta recta. Esas ecuaciones pues están dadas, esa ecuación está dada aquí. R2 entre R1 será igual a T. Aquí T es la ordenada al origen de esta recta. Entonces esta ordenada al origen pues va a depender del tipo de material que se esté utilizando. Concretamente para el aluminio, aquí me olvidé de poner para qué material es este, pero este es esta constante para el aluminio, para esta recta. Entonces, si nosotros queremos determinar, por ejemplo, una resistencia R2, nosotros conoceríamos la temperatura a la cual la queremos determinar, la temperatura a la que conocemos la resistencia original y el factor que es la ordenada de origen en esta gráfica. Otro factor que llega a influir en la resistencia en circuitos de corriente alterna es el denominado efecto piel. El efecto piel es un fenómeno que se produce en conductores que transportan corriente de tipo alterna. Y este fenómeno se refiere a la distribución, a la tendencia de la corriente a distribuirse en la superficie del conductor, en lugar de distribuirse de manera uniforme en la sección transversal de un conductor. Aquí se muestra un ejemplo. Cuando nosotros tenemos conducción en corriente directa, la corriente eléctrica tiende a distribuirse de manera uniforme en la sección transversal del conductor, lo que estaría aquí indicado con el color anaranjado. Entonces el conductor presenta una resistencia en corriente directa, R0, como se había visto anteriormente. Pero cuando se usa corriente alterna, por ejemplo, corriente alterna en baja frecuencia, digamos 60 Hz, la resistencia, la corriente tiende a distribuirse ligeramente hacia la superficie del conductor, es decir, tiende a circular menos corriente eléctrica por la parte central del conductor. A este fenómeno se le denomina efecto piel porque tiende a circular por la superficie del conductor. Tenemos que el efecto piel se ve agravado, o ese efecto en el que la corriente circula en la superficie del conductor, se ve agravado cuando la frecuencia de la corriente alterna se incrementa. Entonces tenemos que, si estamos transmitiendo corriente eléctrica a través de un conductor a una frecuencia de, no sé, unos 400 kHz, pues tendríamos que la corriente estaría circulando prácticamente por la superficie del conductor. Entonces recuerden que si ustedes reducen la superficie por donde se transporta la corriente eléctrica, eso equivale a incrementar la resistencia eléctrica. Tienden a dejar menos superficie por donde pueda circular la energía eléctrica, la corriente eléctrica. Entonces
este efecto piel, este fenómeno de efecto piel, tiende a incrementar la resistencia eléctrica cuando se está utilizando corriente de tipo alterna. Entonces ahora pues podemos diferenciar resistencia en corriente directa, resistencia en corriente alterna y la resistencia efectiva de un conductor que veíamos definida en las diapositivas anteriores. Si nosotros conocemos la resistencia en corriente alterna y la resistencia en corriente directa, podemos obtener esta relación que nos va a determinar en cuánto se incrementa la resistencia debido al fenómeno del efecto piel. Es decir, aquí estaríamos comparando la resistencia de corriente alterna con la resistencia de corriente directa y eso nos daría pues un valor que nos determinaría en qué porcentaje o cuánto se incrementó la resistencia total respecto a cuando teníamos solamente corriente directa circulando en el conductor. Aquí tenemos que los fabricantes proporcionan tablas de sus diferentes conductores. En esta tabla está en el anexo de la bibliografía que estamos utilizando, el libro de análisis de sistemas de potencia de Grainger and Stevenson. Esas tablas en el anexo presentan los datos de diferentes conductores utilizados para líneas de transmisión. Estas tablas pues también las proporciona los fabricantes de conductores. Los fabricantes de conductores determinan, ponen algún nombre a sus conductores, algún nombre clave para identificarlo. Por ejemplo, aquí vemos los nombres claves en la primera columna. En la segunda columna tenemos el material del que están hechos estos conductores, que en este caso es aluminio, y el área de la sección transversal, que están en unidades circular 1000, lo que ya comentaba en diapositivas anteriores. Tenemos el tipo de estructura. Por ejemplo, aquí nos dice cuántos hilos tiene este conductor de aluminio y cuántos tipos de conductor tiene de acero. Hay que recordar que esta tabla es de tipo de conductor de aluminio con alma de acero. Entonces, por ejemplo, el primer conductor tiene 18 hilos de aluminio, un conductor de acero. Aquí esta columna nos indica el número de capas de aluminio que posee este conductor. Nos indica que tiene 2 capas de acero el primer conductor. Esta columna nos indica el diámetro externo, el diámetro físico que va a tener el conductor en unidades pulgadas. Entonces el diámetro de este conductor va a ser de 0.609 pulgadas. Tenemos aquí una columna que está dividida en 3 columnas, la columna de resistencia, y en esta columna tenemos el dato de la resistencia de este conductor o de estos conductores en corriente directa. Ya comentábamos por qué en corriente directa y también en corriente alterna de este lado a 20 grados centígrados, y aquí nos da las unidades en las que se proporciona este dato en ohms por cada 1000 pies. Aquí tenemos la resistencia que presentaría el conductor en corriente alterna a una frecuencia de 60 Hz y nos dan dos temperaturas, una a 20 grados centígrados en unidades ohms por cada milla y otra a 50 grados centígrados en unidades igual ohms por cada milla. En esta otra columna nos presentan un dato que vamos a utilizar en sesiones posteriores para el cálculo de inductancias y capacitancias, usando diferentes configuraciones de conductores, que es el radio medio geométrico.
las unidades que va a presentar este parámetro del radio medio geométrico va a estar en unidades pies. Y finalmente tenemos una columna en la que el fabricante nos proporciona la reactancia por cada conductor a un pie de espaciamiento a 60 Hz. Tenemos que podemos tener reactancia inductiva o reactancia capacitiva. La reactancia inductiva está en unidades ohms por cada milla y la reactancia capacitiva estará en unidades megaohms por milla. Bien, entonces vamos a ver el ejemplo 4.1 de la bibliografía. El ejemplo 4.1 de la bibliografía dice lo siguiente. Las tablas de características eléctricas dan para el conductor trenzado de aluminio Marigold una resistencia de corriente directa de 0.1558 ohms por cada 1000 pies a 20 grados centígrados y una resistencia de corriente alterna de 0.0956 ohms por cada milla a 50 grados centígrados. El conductor tiene 61 hilos y su tamaño es de 1.113.000 circular 1000. El ejercicio nos pide verificar el valor de la resistencia de corriente directa y encontrar la relación que hay entre la resistencia de corriente alterna y la de corriente directa. Bien, este es el ejercicio que viene en la bibliografía de análisis del libro de análisis de sistemas de potencia. Aquí hay un detalle, vamos a modificar este ejercicio. Lo anterior es porque la tabla que proporciona la bibliografía no presenta este conductor tal cual, Marigold. Aquí la tenemos, la tabla. Si ustedes buscan, aquí no se presenta ese conductor. Entonces, para usar datos que están contenidos en la bibliografía que ustedes tienen, en su biblioteca, o si alguien más está viendo este video, estamos usando el libro de análisis de sistemas de potencia. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio en este enunciado. Vamos a usar un conductor, el conductor más parecido que aparece en las tablas características de la bibliografía. Nos dice que este conductor tiene una sección transversal con un área de 1.113.000 circular 1000. Entonces vamos a buscar un conductor que aquí está indicado que tenga un área parecida. El que tiene una sección transversal de ese mismo valor es el conductor que está marcado como Finch, que sería este. Este conductor tiene 54 hilos de aluminio y 19 de acero. Lo cual pues estaría dando un valor de 73 hilos. Realmente este dato no lo vamos a utilizar, pero aquí entonces el enunciado cambiaría a 73. Vamos a dejar el dato anterior y vamos a poner nada más el nuevo dato entre paréntesis. El nombre nuevo sería el Finch. Si se fijan, la resistencia en corriente directa que presenta esta tabla por cada 1000 pies a 20 grados centígrados sería de esta columna, es de 0.0155 ohms por cada 1000 pies, que es muy parecido a este valor, ¿no? Aquí nada más tiene un 8 adicional al final.
Entonces este dato resulta prácticamente igual. Y la resistencia de corriente alterna a 50 grados centígrados, bueno, directamente en la tabla no se presenta, bueno, al menos en estas unidades. A 50 grados centígrados, no, si está aquí está, directo, 0.0937, 0.0956. Entonces aquí tiene una variación muy pequeña, es prácticamente el mismo ejercicio, los cambios que hemos hecho van a ser mínimos, entonces vamos a resolver y vamos a llegar prácticamente al mismo resultado. Bien, entonces nos está pidiendo verificar justamente que los datos que están en tablas se cumplen. Para eso vamos a utilizar las expresiones que vimos en las diapositivas anteriores. Estas expresiones nos piden nos presentan la resistencia en corriente directa, que sería el primer dato que hay que comprobar, resistencia en corriente directa, que sería R sub 0, de acuerdo a lo que teníamos en las diapositivas, sería igual a la resistividad por la longitud del conductor entre el área de sección transversal. Entonces, pues este cálculo es directo. La resistividad, en este caso del aluminio, quedamos que eran 17 con unidades ohms por cada circular 1000 por cada pie. La longitud que vamos a tener para comprobar esto necesitamos una longitud de 1000 pies. Aquí si se fijan, este dato que hay que comprobar es una resistencia en ohms por cada 1000 pies, entonces la longitud L será de 1000 pies por 1000 pies. Y la sección transversal de este conductor será 1.113.000 circular 1000. Entonces esta sería la resistencia en corriente directa. Para hacer el cálculo nos resulta esto. Aquí hay que recordar que como el conductor es trenzado hay que aplicar un factor de corrección. Este factor de corrección, creo que me olvidé de abordarlo en las diapositivas. Este factor de corrección se debe a que cuando el conductor está trenzado tiene una cierta longitud del conductor, pero cuando ustedes desenrollan el conductor, los conductores que componen ese conductor trenzado resultan con una longitud mayor que cuando el conductor está trenzado. Entonces, para corregir justamente la resistencia debido al trenzado del conductor, ustedes se encuentran que se aplica un factor de aproximadamente del 2%, por ejemplo, eso lo pueden verificar en la bibliografía. El factor de 2% se aplica para corregir el resultado de la resistencia debido al trenzado de los conductores. Entonces vamos a aplicarle un factor
un incremento del 2% a esta resistencia obtenida aquí. Entonces esta R0 o resistencia en corriente directa sería este mismo valor pero multiplicado, vamos a escribirlo así, por 1.02. Esto equivale a incrementar el dato anterior por un factor del 2%. El resultado de esto sería en unidades ohms. Y esto sería por cada 1000 pies. Esta sería la resistencia de un conductor con una longitud de 1000 pies. Y pueden dejarlo bien expresado de esta forma. Entonces podemos comparar este valor que obtuvimos con el valor que se presenta en las tablas, que sería este dato. Entonces, de acuerdo a este dato, es idéntico al dato que nos dice el ejercicio que se encuentra en tablas. Después, verifique el valor de la resistencia directa, ya está verificado, entonces este dato es el que aparece en las tablas a 20 grados centígrados. Ahora nos dice, encuentra la relación que hay entre la resistencia de corriente alterna y la resistencia de corriente directa. A nosotros nos dan el dato de 0.0956 ohms por cada milla a 50 grados centígrados. Para poderlo comparar con el dato que tenemos aquí arriba de corriente directa, ambos tendrían que estar a una temperatura, tendrían que ser proporcionados a una temperatura de operación de 50 grados centígrados, o ambos tendrían que estar a una temperatura de 20 grados centígrados para hacer una comparación justa. Recuerden que la resistencia se incrementa cuando incrementamos la temperatura a la que opera el conductor. Entonces hay que llevar ya sea la resistencia de corriente directa a 50 grados centígrados para compararla con este dato, o al revés, llevar la resistencia de 50 grados centígrados a un valor de 20 grados centígrados para poderla comparar con este dato. Vamos a calcular la resistencia en corriente directa a 50 grados centígrados. Aquí hay que recordar que tenemos una gráfica de donde se obtiene una expresión, de donde podemos extrapolar el comportamiento de la resistencia a diferentes temperaturas, de donde tenemos una expresión R2 entre R1 que sería esta. Aquí T tendría un valor para el material de aluminio de 228,
Aquí las unidades de esto dependen de las unidades que se estén utilizando para la temperatura. En este caso estamos utilizando grados centígrados y podemos ponerle esas unidades. Entonces, como nosotros tenemos la resistencia en corriente directa calculada con un valor de resistividad, este valor de resistividad es proporcionado a un valor de referencia de 20 grados centígrados. Ustedes encuentran que este valor de resistividad para el aluminio está medido a un valor de 20 grados centígrados. Por lo tanto, el dato que nos arroja aquí de resistencia en corriente directa también coincide con el de 20 grados centígrados que se muestra aquí. Pero este valor de resistividad a 20 grados centígrados no nos serviría para arrojar una resistencia de corriente directa a un valor de 50 grados centígrados. Para eso tendríamos que hacer este cálculo para extrapolar el valor de la resistencia a otro valor de temperatura. Entonces es lo que vamos a hacer con esta expresión. Aquí en esta expresión nosotros tendríamos que la temperatura T1 sería igual a 20 grados centígrados. La temperatura T2 sería la temperatura a la que queremos determinar una nueva resistencia. Que en este caso será 50 grados centígrados. Queremos determinar la resistencia en corriente directa a una temperatura de 50 grados centígrados y la tenemos a 20 grados centígrados. Y que nos falta la R1 en esta expresión. R1 sería igual a este dato. Entonces de aquí simplemente sustituimos nuestros datos. Despejando R2, que es la que queremos determinar. Sustituyendo datos. Tendremos que R1 es este dato. T es de 228, T2 es de 50 y T1 es de 20. Y tenemos este resultado. Evidentemente el resultado tiene unidades ohms. Y todos estos tienen unidades de temperatura. Bien, este sería nuestro valor de resistencia a 50 grados centígrados. Podemos escribirlo explícitamente. El valor de R0, porque es este dato el que estamos calculando, R0 a una temperatura de 50 grados centígrados. Nada más aquí cambié los subíndices para utilizar exactamente la misma expresión que escribí en las diapositivas. El valor de R0, que es resistencia en corriente directa, a un valor de 50 grados centígrados,
es este. Recuerden que este dato además estaba medido por cada 1000 pies. Muy bien, entonces este dato todavía no se parece mucho a este. De hecho, no debe de haber una diferencia así muy grande en cuanto a la resistencia en corriente directa y la resistencia en corriente alterna a la misma temperatura en un conductor. Obviamente sí se incrementa la temperatura en corriente alterna, pero esto no se parece porque esta tiene unidades ohms por cada 1000 pies y esta está en ohms por cada milla. Entonces necesitamos realizar la conversión. Tenemos que una milla sería igual a x pies. Entonces aquí tenemos que una milla es igual a 5280 pies. Este sería el factor de conversión. Entonces la de 1000 pies vamos a convertirla. Esto lo podríamos escribir de otra forma. En ohms por pie. Aquí, no, este dato, que es nuestra R0, que sigue siendo este R0, podemos expresarlo en millas. Este dato lo tenemos por cada 1000 pies, en ohms por cada 1000 pies. Pero si lo queremos expresar en ohms por cada milla, tenemos esta equivalencia. Una milla es igual a 5280 pies. Como esta es la resistencia por cada 1000 pies, tendríamos que multiplicar por un valor de 5.2, 5.280, 5.280 para obtener este dato en ohms por unidad de milla. Es decir, este dato sería la resistencia en corriente directa en unidades ohms por cada milla. Recuerden que este dato es en ohms por cada 1000 pies y una milla tiene 5280 pies. Por eso es este factor de 5.280. Entonces esta resistencia sería esta.
y esta resistencia en corriente directa ya está a 50 grados centígrados. Entonces este es de 9.22, 10 por 10 a la menos 2, bueno, ya se parece un poco más. Entonces ahora sí podemos comparar la resistencia en corriente directa a 50 grados centígrados con la resistencia en corriente alterna a 50 grados centígrados. Esto para ver cuánto se incrementa la resistencia en corriente alterna. Entonces aquí tal cual tenemos la resistencia R en corriente alterna entre la resistencia R en corriente directa, R0, para realizar la comparación. El dato de tablas. Ambos tienen que estar en las mismas unidades para poder hacer la comparación correcta. Entonces este sería el incremento. Si ambas resistencias fueran iguales, por ejemplo la de corriente alterna y la de corriente directa fueran iguales, el valor que tendríamos aquí sería de la unidad. Si el valor de corriente alterna fuera un 50% más grande que el valor de la resistencia de corriente directa, lo que tendríamos aquí sería 1.5. Entonces en porcentaje sería un incremento del 3.68%. Y aquí concluimos el ejercicio. Les agradezco mucho y espero verlos o que nos escuchemos la siguiente sesión. Muchas gracias.